gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de devocional, de meditación en la palabra de Dios. Hoy es miércoles 30 de junio, el último día de este semestre. Y estamos aquí por la gracia de Dios, con el propósito de escuchar su palabra y de compartir como familia de la fe este tiempo especial. Les invito para que estemos orando por las diferentes necesidades. Es una pena que no podamos tener la posibilidad de interactuar para escuchar de pronto motivos especiales de oración, pero lo importante es que el Señor conoce nuestras necesidades y que podamos juntos presentarnos delante de Él con toda nuestra confianza. Así que allí donde usted está, le invito para que se tome de la mano con su hermano, con su cónyuge, con sus hijos, con sus hermanos, con los que esté allí en casa, o si quiere ponerse de rodillas, sentado, de pie, como usted se sienta mejor. Lo importante es poder unirnos en oración en este momento, pidiéndole al Señor por nuestras diferentes necesidades y poniendo este tiempo en sus manos. Así que les invito para que estemos orando. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí, Señor, con este propósito de escuchar tu voz. Quiero darte gracias, Señor, por cada familia, por cada persona que nos está escuchando, donde quiera que lo estén haciendo, Señor, y a la hora que sea que lo estén haciendo. Te rogamos que estés bendiciéndoles a cada uno y que puedan gozarse, Señor, en tu palabra, en tu presencia y en este tiempo devocional, en este tiempo de edificación. Queremos suplicarte, Señor, de una forma muy sentida por nuestro país, en esta circunstancia que estamos atravesando de pandemia, por tantos lugares que tantos hogares que están pasando por tristeza, por luto, por vacío, por los diferentes seres queridos que han fallecido.
o aquellos hogares, Señor, que están tristes porque algún familiar está pasando por esta enfermedad o está hospitalizado. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada persona. Tú conoces el dolor y la situación por la que está cada uno atravesando. Te rogamos, Señor, que tú te manifiestes con tu bondad, con tu mano poderosa, haciendo milagros, haciendo prodigios, Señor, en medio nuestro. Oramos, Padre bendito, especialmente por la familia Castro Hernández, Señor, por los momentos que han estado atravesando de salud, por los padres de nuestra hermana Elizabeth. Te suplicamos, Señor, que tú estés glorificándote en sus vidas, trayendo, Señor, consuelo, tranquilidad, paz en medio de la tormenta, Señor. Que ellos puedan recostarse en ti sabiendo que nuestras vidas dependen de ti. Ponemos en tus manos a Tatiana, a Nicole, Señor, y te rogamos, Padre Santo, que tú te glorifiques en sus vidas y que pronto podamos estarles escuchando, dar testimonio de lo que tú estás haciendo en sus vidas. Asimismo, Señor, por cada familia, por cada hogar de nuestra comunidad que está pasando por dificultades de salud, por dificultades también de laborales, materiales. Te rogamos, Señor, que tú estés mostrando tu misericordia, tu bondad y el cuidado que tú tienes para con nosotros, Señor. Queremos colocar este espacio en tus manos y pedirte, Señor, que nos permitas oír tu voz, escuchar tu voluntad para nuestras vidas y cómo es que tu palabra afecta nuestra vida diaria. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, les invito para que retomemos este tema que hemos venido trabajando, que tiene que ver con el extraño mundo angelical. Vamos a tener aquí en recuadro el tema en los textos bíblicos. Es un tema que hemos venido abordando en las últimas semanas y particularmente el último tema sobre el extraño mundo angelical tiene que ver con respecto a qué dice la Biblia sobre el diablo. Y yo en esta noche quisiera que pudiéramos ver una especie de resumen de este tema para concluir a vuelo de pájaro, digamos, este tema sin entrar en grandes profundidades teológicas, sino remitiéndonos simplemente a lo que la Biblia nos dice casi, digamos, de una forma literal. Si ustedes se han dado cuenta, hemos tratado de no entrar en temas oscuros o en textos oscuros, sino en lo que la Biblia nos permite entender claramente, prácticamente, repito, los textos que nos permite entender de una manera literal. Así que vamos a estar retomando esta temática y vamos a recordar lo que vimos la semana pasada sobre este tema antes de entrar en el tema de esta noche. Así que de alguna forma vamos a repetir para que tomemos el hilo de lo que veníamos hablando la semana pasada. Entonces, estábamos viendo, repito, lo que la Biblia nos dice acerca de el diablo y básicamente estábamos abordando este tema de sus días contados. Sus días están contados, es lo que veníamos diciendo. Y la semana pasada pudimos dividir, digamos, este tema en varias partes. En primer lugar, hablamos de algunos acontecimientos en la tierra. Lo llamamos así, acontecimientos en la tierra. Nos enfocamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Después de leer esta porción, llegamos a la conclusión de que antes del final de los tiempos,
Satanás endurecerá su poder de engaño sobre la tierra, sobre los seres humanos, impidiendo la salvación de muchos, pero Cristo lo destruirá con su regreso. Fue una conclusión después de leer todo el texto que estamos citando aquí de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Repito, antes del fin o hacia el final de los tiempos, Satanás endurecerá su poder de engaño sobre la tierra, impidiendo la salvación de muchos, pero Cristo lo destruirá con su regreso. Este texto lo vimos enfocándonos en acontecimientos en la tierra, porque se hace referencia a lo que va a estar sucediendo aquí en la tierra precisamente por la acechanza y la persecución que Satanás hará sobre la iglesia de Jesucristo y el propósito de engañar a toda la humanidad a través de un ser siniestro que se menciona como el hijo de perdición, el hombre de pecado. En segundo lugar, hablamos de acontecimientos en el cielo. Nos referimos a esto para tocar el texto de Apocalipsis, que nos habla de una manera profética. No estamos hablando en un orden cronológico aquí de la tierra y luego en el cielo, no es en el sentido cronológico, sino de simplemente lugares que cita la Biblia con respecto al obrar de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 17, nos permite ver estas profecías o descripciones acerca de la caída de Satanás del cielo a la tierra, expulsado por la obra de Jesucristo. Y lo vimos la semana pasada, pero quiero recordar parte de este texto, que es los versículos 10 al 12, donde decía: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, cuando Satanás fue arrojado del cielo a la tierra, como ya lo vimos en el Nuevo Testamento, por la obra de Jesucristo en la cruz, es decir, en la labor o el ministerio que ejerció Jesucristo en la tierra para salvar a la humanidad, fue lo que hizo posible que Satanás fuera lanzado del cielo a la tierra. Y como lo dice aquí Apocalipsis, lo hace con saña contra la humanidad, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, la caída de Satanás del cielo a la tierra empieza a poner los días del diablo como unos días contados, poco tiempo. Y termina el versículo 17 de esta porción diciendo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que vimos que Satanás es arrojado del cielo, pierde su labor de acusador que estaba ejerciendo en el Antiguo Testamento allá en el cielo, y en su descender a la tierra se ensaña inicialmente contra lo que Apocalipsis presenta como la mujer, que ya habíamos visto la semana pasada que puede ser una referencia al pueblo de Israel, pero que después, al ser protegido Israel de una forma milagrosa, se va en contra de la iglesia de Jesucristo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso con respecto entonces a acontecimientos en el cielo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Acontecimientos en la tierra,
acontecimientos en el cielo, referencias que encontramos en la Biblia con respecto al obrar satánico. En esta noche quisiera invitarles a que miremos lo que hemos llamado acontecimientos en el infierno, porque también la Biblia nos habla acerca de este, digámoslo así, tercer círculo en el que se presenta a Satanás. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? Para eso les invito a que miremos esta porción de Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10, para ver qué nos dice acerca de estos acontecimientos. Así que miremos lo que nos dice esta porción. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Empezando aquí, hay que recordar que estamos leyendo literatura apocalíptica, por lo tanto llena de simbología, llena de figuras, llena de elementos, digamos, que dejan ver una realidad detrás, pero que la fachada es simbólica. Y nos encontramos con referencias, como lo veníamos haciendo la vez pasada, referencias de tiempo. En este caso, por ejemplo, se habla de 1000 años. Recordemos, por tanto, que por estar en literatura apocalíptica, los números son simbólicos. No podemos hacer interpretaciones literales en cuanto a cantidad de tiempo, porque todos los números que encontramos aquí, que se conoce como numerología, es todo lo que tiene que ver con números simbólicos o figurativos. Así que este número 1000, por ejemplo, es un número que representa algo completo, el número 1000. Y se habla entonces de lo que se conoce tradicionalmente como el famoso milenio, que muchos han interpretado de manera literal, y puede ser que tenga una aplicación literal, pero que no podemos asumir necesariamente que así sea, por tratarse de literatura apocalíptica. Y este número aparece repetidas veces en esta porción. Y también al final, y sale en esta porción, versículo 3, al final dice que luego o después de los 1000 años debe ser desatado el diablo de esa prisión en la que estaba atado, que se menciona aquí como el abismo. Dice que será desatado por un poco de tiempo. Una vez más, aquí no hay un número exacto, pero dice un poco de tiempo, lo cual nos impide totalmente decir o afirmar cantidades o datos exactos con respecto al tiempo. Solamente nos está permitiendo, o por lo menos nos está presentando aquí, una prisión para el diablo. Se presenta aquí por 1000 años, pero luego dice que debe ser desatado por un poco de tiempo. Y el texto sigue diciendo así en el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí encontramos las otras referencias que se hace a los 1000 años. Una vez más,
insistentemente se habla de ese periodo de tiempo de 1000 años en los que el diablo va a estar atado, y en esa porción de tiempo, repito, que se ha llamado en la teología tradicional como el milenio, se habla entonces de una resurrección y de cómo los testigos de Jesús, porque dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, de la que ya ha hablado el Apocalipsis, y dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, es decir, durante ese periodo que el diablo va a estar atado, dice que reinaron con Cristo 1000 años. Y luego habla de los otros muertos o de otra resurrección de la que participan los que implícitamente está diciendo aquí, los que sí adoraron a la bestia y a su imagen. Nuevamente entonces repito el concepto de 1000 años y termina versículos 7 al 9 diciendo lo siguiente: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Una revelación aquí con respecto entonces a una gran batalla que va a suceder después de esa referencia a 1000 años, insisto, que puede llegar a ser literal, pero que realmente estamos en literatura que no nos exige que lo interpretemos de manera literal. Después de ese periodo, sea el tiempo que sea, dice que Satanás será suelto de esa prisión, saldrá a engañar y a preparar una batalla contra los hijos de Dios, contra la ciudad santa y amada, dice aquí el texto del versículo 9. Pero en esa batalla, sin que exista la batalla, es decir, cuando dice que el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de la ciudad, de los santos y la ciudad amada, pero dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, es decir, que no hubo tal batalla porque Dios consumió a estos ejércitos que se mencionan aquí en esta literatura o en esta profecía. Y termina el versículo 10 diciendo: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué nos encontramos entonces aquí? ¿Qué podamos asegurar? Porque detrás de todos estos símbolos, si empezamos a interpretar una cosa y otra, vamos a tener que caer en especulaciones. Pero ¿qué podemos decir que está claro? Recuerden que nuestro eslogan con este tema ha sido entre lo bueno, lo malo y lo revelado, lo que está claro. Lo que está claro es algo que hemos visto desde el Antiguo Testamento, y es que Dios es soberano sobre el diablo. Que el destino del diablo está bajo la soberanía de Dios. En estos versículos o en esta profecía de Apocalipsis nos encontramos con la forma como Dios se encargará del diablo en términos de, se menciona aquí 2 elementos: en primer lugar, apresarlo; en segundo lugar, lanzarlo al lago de fuego y azufre. Se mencionan 2 etapas, una en que es preso en el abismo, donde tiene una cadena, por supuesto, figuras representativas. Lo que quiere decir es que va a estar preso.
luego dice que sale por un poco de tiempo, que va a haber una gran batalla y que luego será lanzado al lago de fuego, donde ya estaba la bestia. Recordemos que la bestia y el falso profeta eran personajes también manipulados o dirigidos por Satanás, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, finalmente se habla de una prisión eterna, de un fin para el obrar de Satanás. Aquí nos estamos encontrando con una especie de descenso en el proceso de Satanás, que quiero mencionarlo o representarlo de una forma gráfica aquí en nuestro recuadro, para resumir todo lo que hemos visto desde cuando vimos qué dice las escrituras antes de Cristo, luego vimos qué dice o qué se menciona sobre el diablo durante el periodo que Jesucristo estuvo en la tierra, luego nos referimos al periodo del Nuevo Testamento o después de Cristo, y ahora estamos viendo en el final de los tiempos cuando se habla de la prisión eterna para Satanás. Llegando a este punto, permítanme representar todo lo que hemos dicho hasta acá de una manera gráfica, insistiendo en que vamos a decir lo que hemos podido leer literalmente, que está claro por todo lo que hemos visto hasta el momento. Y representémoslo de la siguiente manera. La primera dimensión o lugar o estado que se nos menciona en la Biblia, donde aparece el diablo cuando empezamos a leer desde el Antiguo Testamento, fue en el cielo. Es decir, el diablo es un ser espiritual, angelical, que aparece en las escrituras del Antiguo Testamento en la presencia de Dios, en el cielo. Cuando vimos esta parte, entonces pudimos ver, en primer lugar, que el diablo tuvo libre acceso al Edén. Entró sin ningún impedimento al Edén, donde había sido colocado el ser humano. Adán y su mujer habían sido colocados allí en el Edén, y el diablo, sin ningún impedimento, entró a ese lugar y pudo tentar a la mujer. En ese estado o en esa libertad que tenía el diablo en el cielo, tuvo acceso al Edén. Repito, si estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, si alguno de pronto no escuchó, no vio alguna de nuestras transmisiones, les animo para que vuelvan allí a las grabaciones que hay en YouTube sobre estas transmisiones y pueda ver detenidamente cada uno de estos elementos. Estoy haciendo un resumen de todo. En segundo lugar, vimos que el diablo o Satanás dialogaba con Dios como una más de sus criaturas. Inclusive se menciona como hijo, como dice que los hijos de Dios, entre los cuales se encontraba Satanás, se presentaban delante de Dios y hablaban con él. Así que en esta dimensión del diablo o Satanás en el cielo, dialogaba sin ningún problema con Dios, como una más de sus criaturas. En tercer lugar, vimos que podía o tenía la capacidad de incitar a Dios en contra de sus siervos. Específicamente lo vimos en el caso de Job. Satanás incitó a Dios contra Job para arruinarlo, como dice el texto, sin causa. Era una posibilidad que tenía Satanás en la condición en la que se encontraba en esa fase, digamos, de la revelación. En cuarto lugar, vimos también que estaba delante de Dios como el gran acusador. Es decir, esa posibilidad que tenía de estar en el cielo, de estar en la presencia de Dios, de presentarse delante de Dios, lo hacía con esa condición de acusador. Es decir, constantemente estaba acusando a los hijos de Dios, repito, o combinándolo con la frase anterior, tratando de incitar a Dios
contra sus hijos. Así que el diablo era el gran acusador en el cielo, ejercía ese papel delante de Dios de acusar al pueblo de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. En quinto lugar, vimos también que era enviado por Dios con tareas de juicio. Es decir, que eventualmente allá en el Antiguo Testamento vimos cómo Dios permitía o enviaba literalmente a este ángel, el diablo, para hacer tareas de juicio, particularmente contra el pueblo de Israel, dada las condiciones de pecado en las que estaba el pueblo de Israel. Dios le ponía pruebas, le ponía castigos para ser destruido, para caer en trampas, en las guerras que tenía que enfrentar Israel, y en esa labor ponía al diablo a engañar precisamente a los profetas, a los hijos, a los guías, digamos, del pueblo de Israel, para tareas, repito, de juicio contra el pueblo de Israel. También vimos que el diablo estaba siempre bajo la soberanía de Dios. Es decir, que a pesar de que estaba en la presencia de Dios, a pesar que podía incitar a Dios, a pesar de que tenía esa labor de acusar a los hijos de Dios, pues Satanás tenía una limitación. Si no era que él pudiera hacer lo que quisiera, sino que Dios estableció su soberanía sobre él y iba hasta donde Dios le permitía que fuera. Estas, entre otras cosas seguramente que podríamos destacar, estamos mencionando estas cosas con respecto a la labor y al acontecer, a la existencia de este ser angelical maligno llamado el diablo o Satanás en la presencia de Dios. Luego vimos entonces aquí, poniendo a un lado ese lugar, que cuando Jesús vino a la tierra, estando en esa dimensión del Antiguo Testamento donde el diablo estaba en el cielo, en ese periodo en que Jesús vino a la tierra, entonces nos encontramos con que pudo tentar a Jesús. Es decir, que el diablo se le apareció, se le interpuso en el camino. Recordemos que el diablo estaba en el cielo, pero venía a la tierra, porque incluso en el libro de Job leíamos que cuando Dios le pregunta a Satanás que de dónde viene, Satanás decía de rodear la tierra y andar por ella. Es decir, Satanás tenía la posibilidad. El huerto de Edén, por ejemplo, era en la tierra, y en el huerto de Edén estaba Satanás. Él podía atacar a Job, él podía engañar al pueblo de Israel. Así que Satanás, aunque su lugar era en el cielo, tenía la posibilidad de andar la tierra, y precisamente así era como ejercía su poder de engañar a la humanidad. Cuando Jesús estuvo en la tierra, entonces nos encontramos con que el diablo se le aparece a Jesús y lo puede tentar a pesar de ser el Hijo de Dios. Es decir, el hecho de ser el Hijo de Dios y de ser guiado por el Espíritu Santo en el desierto no impidió que Satanás tentara a Jesús. En segundo lugar, trató de oponerse a la obra de Cristo. Constantemente, durante el periodo de Jesús en la tierra, el diablo quiso oponerse a la misión, a la obra redentora de Jesucristo, utilizando incluso a sus mismos discípulos, como lo hizo con Pedro, cuando el mismo Jesús tiene que decirle: apártate de mí, Satanás. En tercer lugar, pudimos ver por las parábolas de Jesús que Satanás busca evitar que la palabra de Dios se siembre en la gente. El sembrador, dice Jesús, salió a sembrar la palabra de Dios. Y digamos que el gran sembrador es Jesucristo, que viene a sembrar la palabra de Dios, pero esa semilla cae en diferentes terrenos y el diablo busca evitar que la semilla crezca en los corazones de la gente que escucha la palabra de Dios. Así que es una búsqueda que tiene Satanás por evitar que la palabra de Dios crezca. En cuarto lugar, pudimos ver que Satanás, simultáneamente con el proyecto de Dios de formar su iglesia, de formar su cuerpo, su pueblo, su nuevo pueblo en el Nuevo Testamento,
También el diablo está trabajando simultáneamente en la conformación de un pueblo en el mundo. Eso también pudimos verlo por las palabras de Jesús. El diablo está formando también un pueblo en el mundo que, digamos que contrarresta el obrar del pueblo de Dios y del reino de Dios en la tierra. Y también vimos que Satanás pide zarandear a los discípulos como a trigo. Está todavía en esta fase donde se encuentra en el cielo y tiene la posibilidad y busca zarandear a los discípulos como a trigo. Jesús le dijo a Pedro, les advirtió a los discípulos con respecto a ese pedido de Satanás. Es decir, aquí lo estamos viendo todavía en esas últimas fases de acusador, de incitador en el cielo, ya con Jesucristo haciendo su labor en la tierra, pero Satanás todavía pudiendo dialogar con Dios, pudiendo o tratando de incitar a Dios, tratando de acusar a los hijos de Dios, lo vemos todavía en esta fase. Y pudimos ver también finalmente que Jesús profetizó su caída, la caída del cielo a la tierra. En una de sus palabras Jesús habló acerca de cómo veía a Satanás caer del cielo. Es una forma como Jesús anuncia la caída o la salida de Satanás del cielo. Hay un hecho que cambia el rumbo de toda esta historia y es la obra de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesucristo muere en la cruz por nuestros pecados, le propina a Satanás una derrota contundente, desplazándolo o expulsándolo de su lugar en el cielo donde acusaba a los hijos de Dios. Por eso podemos decir que por la obra de Cristo, Satanás es expulsado del cielo a la tierra, junto con sus ángeles. Estamos aquí haciendo un resumen de todo lo que hemos visto desde el Antiguo hasta el Apocalipsis. Y pudimos ver por diferentes referencias del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo y del mismo Jesús, que Satanás es expulsado del cielo a la tierra. Incluso las profecías que acabamos de leer de Apocalipsis nos dejan ver este proceso cuando vimos los acontecimientos en el cielo. Satanás siendo expulsado. Lo que en Apocalipsis no aparece es en el momento en que sucede, pero las referencias del Nuevo Testamento y la obra redentora de Cristo nos permiten ver que esa expulsión tiene que ver con la obra de Cristo. Es a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo por salvarnos que Satanás pierde su condición de acusador y de estar en esa presencia de Dios acusando a los hijos de Dios. Así que aquí nos encontramos con una segunda fase, con un segundo círculo de acción para el diablo. Pasa del cielo a la tierra. Es expulsado a la tierra y como lo dice el canto de Apocalipsis, pobres los moradores de la tierra. Hay fiesta en el cielo cuando Satanás es expulsado, pero se lamenta. Ay de los moradores de la tierra porque Satanás ha descendido para ensañarse con los hombres porque sabe que le quedan pocos días. Así que Satanás, a partir de la obra de Jesucristo, se centra en el trabajo en la tierra, en la persecución del pueblo de Dios, a tal punto que Pedro lo describe como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Está, como decimos coloquialmente, vivo y coleando, vivito y coleando, como decimos nosotros, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo y engañando a la humanidad entera, labor en la que se encuentra después de que Jesucristo le propinara esta derrota a través de su muerte en la cruz. Cristo lo derrotó y le quitó el poder de acusar a los hijos de Dios. Recordemos que a partir de Jesucristo ya no puede acusar,
porque en lugar de un acusador a la diestra de Dios, tenemos un abogado que nos defiende por su labor, por su muerte en la cruz, por su resurrección. El Señor Jesucristo nos defiende. Tenemos más bien un defensor. Ya no está el acusador. El acusador fue derrotado y se le quitó el poder de acusar a los hijos de Dios. Es muy importante tener claro quién se encarga de que Satanás pierda esa condición en el cielo de acusador. A partir de entonces, Satanás se dedica a perseguir la iglesia, induciendo al pecado. Cuando vimos este tema, recuerden que vimos que Satanás induce a pecar, induce a odiar, induce a mentir, induce a todo tipo de pecado sexual, induce a que la iglesia sea engañada por falsos profetas o por líderes inmaduros, por el orgullo, una cantidad de cosas, pero se dedica a esa persecución contra la iglesia, induciendo al pecado. La iglesia es susceptible de ser tentada, ya sea en su condición macro o como cuerpo, o ya sea en los individuos encargados de guiar la iglesia, o creyentes o miembros de la iglesia que sean seducidos o inducidos por Satanás para caer en pecado. El diablo se dedicó, mis queridos hermanos, a perseguir la iglesia en la tierra a partir de la obra de Jesucristo. Y Jesucristo por eso tiene que orar por los discípulos y decir, Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado para que la fe no falte. Es la fe la que permite que la iglesia y el creyente permanezcan fieles a Dios y puedan enfrentar esas acechanzas, esos dardos del enemigo. Como dice Pablo en la carta a los Efesios, el escudo de la fe, el escudo de la fidelidad apagará los dardos de fuego del maligno. Podemos decir también, con base en lo que vimos en 2 de Tesalonicenses, que en los últimos tiempos Satanás aumentará su accionar engañoso. A medida que se acerca el fin, el retorno de Jesucristo, Satanás, sabiendo que le quedan pocos días, aumentará su acechanza. En primer lugar, sobre la iglesia, para destruir la iglesia, para dividir la iglesia, para engañar a la iglesia, para enviar falsos profetas, porque es una capacidad que tiene Satanás por su poder engañoso de disfrazarse como ángel de luz. Pablo advierte, por ejemplo, acerca de apóstoles de Satanás que se hacen pasar por apóstoles del Señor. En los últimos tiempos, Satanás aumentará su poder engañoso. En primer lugar, repito, sobre la iglesia, pero en segundo lugar también sobre todo el mundo, ejerciendo esa capacidad de hacer maravillas que seducirán al mundo, que hará que la humanidad se postre ante sus pies, le rinda pleitesía. Hoy en día, y hablando ya en términos de interpretación de lo que sucede a nuestro alrededor, cuando vemos la forma como Satanás está utilizando todos los engaños de la ideología de género, de la degradación sexual, la forma como se está instaurando en el mundo la dictadura de Sodoma a través de la exigencia y de rendir pleitesía y de inclinarse ante todo tipo de degradación sexual, donde quien mantenga sus valores en la fe cristiana contrarios a todo el mundo de la fornicación, son y van a ser perseguidos, encarcelados. Va a ser y está estableciéndose una dictadura que hemos llamado la dictadura de Sodoma, porque es exactamente lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. Esto se va a endurecer cada vez más hacia el final de los tiempos, porque Satanás podrá engañar y presentar toda esta dictadura y todos estos engaños como si fueran algo maravilloso, como si fueran amor, como si fuera bonito, como si fuera
paz, como si fuera, como el texto mismo nos habla acerca de que cuando todo el mundo diga paz y paz, vendrá de repente destrucción repentina. Así que, mis hermanos, este círculo de la tierra es el siguiente círculo en el que Satanás enfoca su atención y su accionar, y es en el que nos encontramos actualmente. Sin embargo, la segunda venida de Cristo hará un segundo efecto o una segunda derrota sobre Satanás. El retorno de Cristo y su reino pondrá fin a la obra de Satanás en la tierra. Así como Cristo con su obra redentora hizo posible la expulsión de Satanás del cielo, también Cristo mismo expulsará con su segunda venida a Satanás de la tierra. Le propinará una segunda y definitiva derrota. Lo expulsará también de su accionar en la tierra. A Dios le ha placido que Jesús sea quien ejecute este juicio contra Satanás. Primero, en su primera venida, haciéndolo inoperante como acusador en el cielo. Pero luego, en su segunda venida, lo va a dejar inoperante en su accionar engañoso en la tierra. Cristo ha sido designado como el ejecutor de los juicios contra Satanás. En el retorno de Cristo y de su reino, pondrá fin a la obra de Satanás en la tierra. Así que aparece un tercer círculo que lo hemos llamado el infierno. Es decir, aquí nos encontramos con el tercero y definitivo lugar para Satanás, el infierno. El infierno es el lugar desde el cual no podrá engañar ni operar. Y vamos a referirnos al infierno en cualquier sentido que tenga que ver con la imposibilidad de Satanás para operar. Es decir, aquí no vamos a hacer una división entre el abismo y el lago de fuego, o entre la prisión y el lago de fuego y azufre, sino que vamos a utilizar la palabra infierno para referirnos a la inoperancia de Satanás, donde ya no podrá ejercer posibilidad de engañar al ser humano, ni mucho menos de acusar a los hijos de Dios. El infierno es entonces el lugar desde el cual ya Satanás no podrá engañar ni operar. Primero se menciona el abismo o prisión milenial, que estábamos leyendo hace un momento, pero en segundo lugar se menciona el eterno lago de fuego y azufre. Digamos que se menciona, por así decirlo, el infierno en dos secciones. Seguramente algunos preferirán separarlo uno de lo otro, hablar del infierno como un lugar, o del lago de fuego, y el abismo o la prisión donde va a estar por 1000 años como otro lugar. Está bien quienes quieran ser más estrictos en la separación de cada una de estas cosas, pero para el propósito de este gráfico, la idea es saber que es cualquier lugar donde Satanás esté incapacitado, amarrado, condenado, con la imposibilidad de actuar y de engañar a la humanidad, y mucho menos a la iglesia. Y hay que aclarar algo, y es que ese lugar, el infierno, será un lugar de tormento, no de reinado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque en medio de todas las especulaciones y de las ideas tradicionales que se tienen sobre el diablo, algunos piensan que el infierno es como el reino del diablo, donde él va a llegar allá a sentarse en su trono y a castigar y a burlarse de los que están en el infierno, y a gobernar sobre todas las almas que han sido condenadas a esa prisión eterna. No. La Biblia no nos habla del infierno como un lugar donde el diablo gobierna.
Es un lugar donde el diablo es atormentado. Es un preso más, por así decirlo, el preso número uno. Allí habrá sido lanzado junto con la bestia y con el falso profeta que se habrán de manifestar en los últimos tiempos, y Satanás perderá definitivamente su poder de engaño sobre la humanidad. Es y será un lugar de tormento, no un lugar de reinado. Eso es lo que nos encontramos con respecto a esta tercera sección. Así que lo que estamos representando aquí con este gráfico es la forma y, por así decirlo, el descenso de Satanás, de ser un ángel, de ser una criatura de Dios o un hijo de Dios en el cielo. Se nos es presentado como un gran acusador, pero por la obra de Cristo es lanzado a la tierra, donde ejerce un poder engañoso, y finalmente con la segunda venida de Cristo será arrojado al lago de fuego y azufre. Seguramente algunos de ustedes se estarán preguntando con respecto a lo que hemos creído como cristianos tradicionalmente, y es que el diablo, antes de ser malvado, era un ángel bueno. Es importante aclarar por qué no he mencionado este concepto o estos textos en todo este proceso que hemos estudiado. Allá en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28 hay dos profecías que han sido interpretadas por la iglesia históricamente como referencias al diablo, y que no los estudiamos en este proceso por una sencilla razón. En primer lugar, hemos venido estudiando textos que se mencionan a Satanás y al diablo literalmente. Y ni Isaías 14 ni Ezequiel 28 mencionan al diablo o a Satanás literalmente. Las dos menciones de Isaías y de Ezequiel son profecías y endechas lanzadas hacia reyes, el rey de Babilonia y el rey de Tiro, a quienes se les dedica una profecía muy especial con respecto a su caída. Pero por las referencias que se hacen con respecto a estos reyes, hay cosas que uno piensa que eso no es posible si no fuera porque el diablo está operando en ellos. Eso es absolutamente legítimo, pero puesto que no se nos menciona de manera literal, por eso no los hemos abordado acá. No es que no haya sucedido, no es que no haya sido así, posiblemente sí, pero no tenemos ningún texto en la Biblia que nos hable literalmente de eso. De hecho, a pesar de que estos textos puedan ser entendidos de esa manera, tampoco se nos dice de tiempos, ni cuándo sucedió, ni cómo sucedió. Es simplemente interpretación que se ha hecho de esos textos, pero no es que los textos lo digan de una manera literal. Por eso no los hemos incluido aquí. Incluso de ser así, son asuntos celestiales, son asuntos antes de la humanidad, son asuntos que no tienen nada que ver con, digamos, lo que a nosotros nos interesa como iglesia. Son cosas que pudieron ser o no pudieron ser, pero en el campo de lo celestial, de lo no revelado, para decirlo de alguna forma. Como hemos venido viendo, lo revelado, eso no ha sido revelado de una manera contundente. Pero esto que estamos representando con este gráfico sí está supremamente documentado por el Antiguo y el Nuevo Testamento, que el diablo es un ser angelical que operaba en el cielo acusando a los hijos de Dios, que la obra de Cristo en la cruz generó su caída como acusador y se ensañó contra los seres humanos en la tierra, engañando y persiguiendo a la iglesia, y que en la segunda venida de Cristo este ser será castigado y atormentado para siempre en el infierno, y que por lo tanto ya no podrá acusarnos ni engañar al ser humano. Permítanme referirme a una porción de las Escrituras que nos permite, digámoslo así, concluir esta porción. Primera Corintios capítulo 15, donde Pablo está hablando acerca de la resurrección. Versículos 24-26 dice: luego el fin.
cuando entregue el reino al Dios y Padre, se está refiriendo a Jesucristo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, refiriéndose a Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esta es la forma como Pablo describe el final, la muerte final de Satanás y la muerte de la muerte, digamos así, donde ya la muerte no podrá hacer daño. Mis queridos hermanos, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Satanás tiene el poder de la muerte por el pecado que sembró en la humanidad y que sigue sembrando. Hoy en día estamos viviendo una época triste que nos lleva a tener sentimientos de dolor, de vacío, de desazón. Todos los días escuchamos de alguien conocido, de alguien cercano, de algún familiar que ha perdido su batalla contra la enfermedad y que ha muerto. Esa muerte ya no podrá ensañarse sobre nosotros. De hecho, el que muera después de haber nacido de nuevo, no volverá a morir. De hecho, la muerte no es sino el comienzo de la verdadera vida. Satanás está ensañado en el mundo por medio de la enfermedad, por medio de la violencia, por medio del engaño. Está persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Está desanimando al creyente. Está incitando al pecado. Está engañando a la humanidad. Está ejerciendo un dominio, un poder engañoso que está arrastrando a la humanidad a alejarse más y más de Dios. Hoy en día mucha gente está preocupada por no ser contagiada de este virus llamado COVID-19. Pero ¿cuántos han entendido que el virus del pecado es un virus que mata eternamente? ¿Y en dónde está la preocupación o la ocupación o la búsqueda de esa bendición, de esa protección, de esa vacuna, por así decirlo, contra la muerte eterna, buscando a Jesucristo? Como iglesia estamos en la tarea de anunciar la obra de Jesucristo, anunciar a esta humanidad que se está muriendo cada día acerca de la necesidad que tiene de Jesucristo. No podemos ser arrastrados por el temor que está arrastrando a la humanidad a la muerte física. Si, como dice la palabra de Dios, no debemos temer al que destruye el cuerpo, sino aquel que es poderoso para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Así que tenemos una tarea que hacer. No permitamos que el diablo, que está operando en la tierra y persiguiendo a la iglesia, nos desanime. Que nos desanime de nuestra tarea de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. O que nos desanime como si no tuviéramos ningún consuelo en medio de esta situación de pandemia, donde cuando estamos en Cristo no podemos tener temores o no debemos tener temores inconsolables. No podemos vivir desesperanzados. Nosotros tenemos una seguridad como la que tenía Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Satanás está persiguiendo la iglesia. Satanás está desanimando al creyente. No caigamos en sus garras. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la palabra de Dios y Jesucristo nos promete que sus días están contados. Señor, te damos gracias por tu palabra y tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un proyecto para con nosotros como hijos tuyos y también tienes unos planes
con la humanidad y también tienes unos planes para con nuestro enemigo, nuestro adversario, nuestro perseguidor. Señor, te damos gracias porque tu triunfo en la cruz nos ha hecho más que vencedores. Y estamos seguros que tu regreso nos permitirá gozar eternamente de tu paz, de tu shalom. Pero mientras estemos en esta tierra y mientras estemos en este presente siglo malo, te pedimos, Señor, que nos des la confianza, que nos des la seguridad, que nos permitas el poder para caminar en la victoria que tú nos has dado por la obra de Jesucristo. Ponemos nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra iglesia en tus manos y te rogamos, Señor, por la fe. Te rogamos, como la petición que hiciera Jesucristo por sus discípulos, que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falte jamás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La próxima semana, el próximo mes, el próximo semestre, estaremos abordando un tema muy especial. Les invitamos para que nos acompañen a partir del próximo miércoles en un tema más acerca de la palabra de Dios en este espacio. Y por supuesto, también desde próximo domingo les invitamos muy cordialmente. También los domingos vamos a estar tocando en el mes de julio un tema muy importante para toda la iglesia, muy especial. Vamos a hacer una especie de paréntesis en el tema que hemos venido trabajando del año y vamos a hablar algo que tiene que ver con la situación que estamos viviendo en el mundo en medio de esta pandemia. Así que no falte el próximo domingo a las 11 de la mañana para que podamos compartir este tiempo. Recuerden que pueden hacerlo de manera presencial. Es posible que algunos se hayan abstenido de venir por razones de prudencia o por razones de querer esperar a que esto ceda un poco. Pero también es posible que algunos se hayan abstenido porque al tenerse que inscribir o al tener que anunciar su visita resulte un poco incómodo. Queremos animarles. No está llenándose la iglesia. Hay sillas, tenemos espacio para el que quiera venir. No lo tome como una inscripción o como un requerimiento. Lo único que queremos es que usted nos anuncie que va a venir. Lo puede hacer hasta última hora. Si el domingo decide venir a última hora, simplemente haga una llamada o mándanos un mensajito diciendo vamos a ir con mi familia y nosotros podremos anunciarle y tenerle listo también su silla. Así que simplemente es anunciar que va a venir para que tengamos claro de cuántos vamos a tener cada domingo. Así que les esperamos el domingo a las 11 de la mañana y los que prefieran hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Les damos un abrazo, un beso y que tengan una feliz semana, un feliz mes y un feliz semestre. Dios les bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra